Hablemos de la Eucaristía. Nosotros, desde que nacemos, vamos a la Eucaristía. Nosotros, en nuestra vida de católicos, se nos enseña que la misa es un principio regulador de nuestra vida cristiana. Papá y mamá nos enseñaban a ir a la misa los domingos. Cada vez que hay una reunión se nos habla de que bueno es celebrar la Eucaristía. Vivimos nuestra vida alrededor de la Eucaristía. Hay Eucaristía para un difunto, hay Eucaristía para un cumpleaños, hay Eucaristía para quinceañeras, hay Eucaristía hasta para los políticos manipular sus conceptos ideológicos utilizando misa. Y eso lo hemos encontrado lastimosamente en algunos gobiernos que utilizan la misa para atraer popularidad, para decir que son católicos. Es decir, nuestra vida siempre está proyectado alrededor de la Eucaristía. Pero la pregunta es, ¿por qué siempre nuestra vida está alrededor de la misa? ¿Por qué nosotros en nuestra vida de fe giramos en torno a la Eucaristía? Nuestra vida, desde que nace, empieza un camino. Nosotros, cuando nacemos, nos enfrentamos a una realidad. El mejor momento que pudimos nosotros haber tenido fue estar en el vientre. ¿Se acuerdan cuando estuvieron en el vientre? No se acuerdan. Pues yo sí me acuerdo. Vivía uno sabroso. ¿Por qué? No padecía hambre, no había calor, no había frío, todo lo teníamos. Si necesitábamos comida, solo jalábamos el cordón umbilical y ahí llegaba la comida, jugábamos. Eran los mejores 9 meses que pudimos haber tenido. El momento de nacer es un inicio de un camino. ¿Y cuál es el primer sentimiento por el cual nosotros nos enfrentamos? ¿Cuál es la primera sensación que experimentamos al nacer? Y es el hambre. El hambre. Siempre lloramos porque tenemos hambre. Cuando un niño llora, lo primero que papá y mamá piensa es, puede tener ¿qué? Hambre. Y le da tetero, le da leche materna, lo alimenta para calmarlo. Porque es que el hambre es una cuestión muy natural, es una necesidad muy básica que si nosotros queremos suplir otras necesidades, pues tenemos que pasar primero por satisfacer el hambre. Es más, nosotros nos movemos siempre alrededor de las comidas. De eso les voy a platicar ahorita. Todas nuestras celebraciones, y más los latinos, vivimos alrededor de comida. Y sin comida no puede haber nada. Una fiesta sin comida, ¿cómo sería? Es extraño, ¿cierto? Todo tiene que moverse alrededor de ¿qué? De la comida. Porque es que es el primer sentimiento que el hombre empieza a experimentar. Pero lastimosamente, la Eucaristía, aunque es un banquete que se nos da, ha sido menos valorada. Ha perdido su valor. ¿Por qué la Iglesia Católica en los Estados Unidos realizó un Congreso Eucarístico Nacional? Porque el objetivo es reavivar el sentido y el significado de lo que es la Eucaristía. Algunas personas piensan que la Eucaristía es un símbolo. Algunas personas piensan que la Eucaristía es un rito más. Algunas personas se han acostumbrado a estar en misa. Y ese es el cáncer de la vida de los cristianos, la costumbre. Y cuando nos acostumbramos y cuando creemos que la misa es solo un rito o es un símbolo, pues le perdemos significado a lo que vivimos y nos da igual lo que se celebra o lo que se hace allí. Es más, hay personas que buscan dónde será la misa más rápida, donde el padre no se extiende tanto, donde el padre no predica tanto, porque entre la misa más rápida, mucho mejor, me va a quedar tiempo para mí. ¿Qué significa eso? Ha perdido su significado, se ha menos valorado el sentido de lo que celebramos. Es más, para un cristiano, sin Eucaristía no es nada, porque todo lo que hacemos está movido por la Eucaristía, por la Eucaristía. Cuando uno está en la casa y quiere saber si el hermano, la mamá, el papá está, uno va a la habitación donde ellos están. Y si la luz está encendida o está apagada, ¿cómo nos damos cuenta que están? Si la persona está, usualmente la luz ¿qué? Está prendida. Es más,
cuando uno va a una casa y si las luces están encendidas, ¿uno qué supone? Hay alguien ahí. Y si la luz no hay luz, todo está apagado, ¿qué supone uno? Que no hay nada. La luz es un signo por el cual nosotros reconocemos que la persona se encuentra en la casa. Cuando nosotros vamos a la iglesia, nos damos cuenta que al entrar al lado del sagrario hay ¿qué? Una luz. ¿Se han dado cuenta de esa lucecita? ¿Por qué esa luz hay en el sagrario? Es un signo que te está diciendo, ahí hay alguien. Aquí en esta casa hay alguien. ¿Y ese alguien es quién? Jesús está ahí. A mí me da mucha tristeza, pero en muchas iglesias de los Estados Unidos hacen templos tan bonitos que se les olvida poner por último el sagrario. Es lo último que piensan a veces dentro de las arquitecturas. He visto desde que llegué a los Estados Unidos templos espectaculares, bonitos, fabulosos. Y yo pregunto, bueno, ¿dónde está el sagrario? No, tiene que ir ahí a la capilla aledaña, está ahí al sagrario. O a veces no, aquí no necesitamos sagrario. O en el peor de las cosas, ya ni siquiera le da un espacio para arrodillarse. Se utilizan sillas en vez de arrodilladeros. Hemos cambiado lo más bello de una arquitectura, dejando a lo más hermoso de quien le pertenece la arquitectura. Y nosotros tenemos que denunciar eso, porque es que los templos no se conocen por su belleza o por su arquitectura, o porque digan que lujoso, tiene oro, está enchapado, tiene mármol. Oye, pero ¿dónde está el dueño de esa casa? Lo ponen afuera. Ah, es que tenemos un oratorio. Oye, pero es que, ¿por qué lo tienen afuera? Es como alguien que compra una casa, pero le toca dormir al ladito. No la puede utilizar. ¿Eso qué es? Ridículo. Nuestros templos tienen que recuperar el sentido que no es la belleza externa, sino es el que habita en la casa. Y el que habita en la casa tiene que estar en el centro. Tiene que estar en el centro. El Señor no se puede mover a un lado. No se puede mover a un lado. Hay que recuperar que el dueño de la casa es lo principal y no el mármol, no el oro, no la estructura, no la arquitectura, no el diseñador. Es el dueño de la casa. A veces pasa eso. Y no hablo solo de templos en Estados Unidos. Pasa en muchos templos modernos que se están construyendo hoy en día. Nos preocupamos más por el arte que por el dueño de la casa. Y en el peor de los casos, a veces es más bonita la rectoría del cura que el mismo sagrario, de madera, empolvado y feo. A veces como sacerdotes nos preocupamos más por el arte que por el dueño del arte. Y nosotros como católicos y feligreses tenemos que preocuparnos por eso. Y si eso pasa, decirle al párroco, decirle al pastor, Padre, lo más importante no es todas las decoraciones, sino el dueño del lugar. Que cuando nosotros vamos a la iglesia, en vez de estar buscando a la imagen de Santa Marta, a la Virgen del Carmen, al Sagrado Corazón, a buscar cualquier cosa, ¿quién es el primero que hay que llegar a visitar? A Jesús, ¿dónde está? Con una velita, diciéndote, oye, aquí estoy yo. Tú cuando llegues a la iglesia y encuentres esa velita, arrodíllate ante Jesús Eucaristía. Él está ahí. Él está ahí. Y te está diciendo, ven, dialoga conmigo. Aquí estoy. ¿Qué quieres? Contadme tus cosas. Háblame de tus problemas. Dime lo que te está pasando. En vez de estar hablando con la vecina, hay que visitar al dueño de la casa. Pero es que ¿sabe qué es lo que pasa? Como los discípulos de Emaús, caminamos y caminamos en la vida con nostalgia, con dolor, con pesambre, con todos los sufrimientos y agobios de la vida que no nos dejan ver al dueño de la casa. ¿Qué le pasó a los discípulos de Emaús? Jesús iba con ellos, pero ellos no lo reconocieron. ¿Y por qué no lo reconocieron? Porque iban con dolor. Nuestros dolores muchas veces no nos dejan ver al Señor.
A veces nos agobiamos tanto que sentimos que Dios no está con nosotros. Y antes, al contrario, el Señor camina a nuestro lado. Cuando tú vas a la iglesia, recuerda lo que el Papa Francisco decía: allí es el hospital de las almas. Nosotros vamos a la iglesia porque necesitamos de Dios. ¿Quién no necesita de Dios? No necesita ir a la iglesia. Pero como necesitamos de Dios, necesitamos encontrarnos con esa luz que está allí y que quiere hablarnos y que quiere contarnos y que quiere decirnos, porque Él está allí y vive para darte vida, porque Él está allí para consolarte, porque Él está allí para perdonarte, porque Él está allí para amarte, porque Él está allí para sanarte. Esa luz es Jesús que te está esperando en el sagrario. Cierto que Dios está en todas partes. Y a veces decimos: yo no necesito ir a la iglesia porque yo puedo rezar con Dios desde mi casa. ¿Se ha escuchado eso, no? Dios está en todas partes. Ojo, es un peligro decir eso. Es verdad, Dios está en todas partes, pero se puede caer en el panteísmo de la nueva era, que nos hace decir: como Dios está en todas partes, tú puedes rezarle a un árbol y comunicarte con el árbol porque ahí está Dios. ¿Eso cómo se llama? Panteísmo. ¿Y qué es el panteísmo? Creer que todas las cosas, todas las criaturas son dioses. Entonces, como en todas las cosas hay Dios, por tanto le puedo rezar al árbol porque allí está Dios. Y eso no es así. El lugar propicio donde Dios está es el sagrario. Es el lugar propicio. Cuando nosotros hablamos de adoración, no es más que ir a despojar el alma cargada de problemas, de dolores, de sufrimientos, delante del Señor, delante del Señor. Ahora bien, nosotros en nuestros dolores, en nuestros sufrimientos, que no nos permite ver el rostro de Dios, porque nos cegamos tanto en la enfermedad, en la preocupación, eso también pasa en la Eucaristía. Cuando vamos a la Eucaristía, ¿por qué vamos a misa? ¿Por qué vamos a misa? ¿Vamos a misa para que nos vaya bien? ¿Vamos a misa porque nos obligamos? ¿Vamos a misa para que no nos vaya mal? ¿Vamos a misa porque nos enseñaron desde niños a ir a misa? ¿Vamos a misa porque papá y mamá nos decían que si no iba a misa te iba a amar en la vida? ¿Por qué vamos a la misa? Al encuentro con el Señor. ¿Qué más? ¿Por qué tú vas a la Eucaristía? A dar gracias. Nosotros, cuando llega el domingo, nos levantamos con el ánimo de pensar lo primero en la Eucaristía. Hoy es domingo, día del Señor, voy a la Eucaristía. ¿O será que dejo todo de último para ir a la misa? A lo último podemos ir a la misa. O hay personas que dicen: es que hoy es día de descanso y no trabajo, pues prefiero ver televisión, prefiero ir a cualquier lugar, al mar, no sé, hacer otra actividad. Hay personas que dicen: padre, perdóneme que no fui a misa porque estaba muy ocupado. O perdóneme porque no fui a la misa porque vino visita a la casa y me tocó atenderla. Y se nos olvida el primer mandamiento, más que el tercer mandamiento. ¿Cuál es el primer mandamiento? Amar a Dios sobre todas las cosas. Es más, sobre la visita misma. ¿Qué a veces la visita a la misa? Es que padre, llegó la visita cuando ya me iba a ir para la misa. Pues muy querida la visita, llévesela para la misa. Y si no, primero está ¿qué? Dios, amar a Dios sobre todas ¿qué? Es que no pude ir a la misa porque mi esposo me dijo que no quería ir a la misa. Pues deje el esposo en la casa y usted véngase para la misa. Primero está el encuentro ¿con quién? Con Dios. Amar a Dios sobre todas las cosas. Hay 5 dificultades que nos han hecho distanciarnos del encuentro con Dios en la Eucaristía. Y en eso quiero centrarme. 5 cosas o 5 dificultades que nos hacen distanciarnos de lo que es la Eucaristía y que nos hacen crear muchas veces conceptos erróneos del por qué voy o no voy a la Eucaristía. Se los voy a enumerar y los vamos a reflexionar. El primero, ya se los había dicho, y el más grave para mí es un cáncer: la monotonía, la costumbre. La costumbre.
Segundo, sin conciencia. Muchas veces no tenemos conciencia de lo que celebramos. Tercero, lo vivimos como un espectáculo. Cuarto, la vivimos sin disfrutarla por completo. Y quinto, tenemos a veces una capacidad tan grande de abandonar. Primero, la costumbre. La costumbre. Nómbreme en un plato que a ustedes les encante mucho. Arroz con gandules. Sí, muy bien. Otro plato. Chile relleno, sancocho. Muy bien. Tacos. Muy bien. Hay platos que a uno le fascinan mucho. Pero hay platos, de esos platos, uno no los come todos los días. Por eso mismo le fascinan. Por ejemplo, en Colombia comerse un ajiaco, ¿no? Platos especiales que uno come en ciertas épocas del año y uno los añora. Es más, si yo les hablo de Navidad, hay platos que solo se comen en Navidad, como un pavo relleno, ¿no? ¿Qué otro? Tamales que solo se comen en Navidad, ¿no? Otro plato que ustedes comen solo en Navidad. Las hallacas, ¿cierto? De Venezuela, sabrosas. ¿Qué pasa donde esos platos los comiéramos todos los días? Ya no supieran lo mismo. ¿Por qué esos platos para nosotros son tan ricos? Porque no caen en la costumbre de comerla todos los días. Imagínense uno comiéndose hallacas todos los días, desayuno, almuerzo y comida. ¿Termina qué? Hastiándose. La costumbre nos debilita el corazón y el gusto por lo que hacemos. La comida es importante cuando nos sabe a bueno, pero cuando nos acostumbramos a ese mismo plato ya nos deja de gustar. Y eso es lo que hace que la costumbre caiga en el cansancio. Porque a veces pensamos, y aquí están los jóvenes, hay muchachos que no van a la misa con esta premisa. Es que me aburro en la misa porque siempre dicen lo mismo. Es que no voy a misa porque siempre dicen lo mismo. Voy a decir algo pasito. A veces el culpable de eso somos nosotros los sacerdotes, que tenemos ya el cáncer de la costumbre. Y como tenemos el cáncer de la costumbre, nos acostumbramos a eso que terminamos cansando a los demás. Cuando nosotros como sacerdotes no preparamos una homilía, no hacemos algo auténtico dentro de la Eucaristía, caemos en la costumbre. A veces pensamos como sacerdotes, no, yo ya estudié teología, eso cualquier bobada que diga la gente, ¿no? Sale. O bueno, llega la Eucaristía y, uy, ¿qué ornamento es? ¿Será rojo, blanco, morado? Terminan en Cuaresma poniéndose rojo, terminan haciendo... O hay sacerdotes que ni siquiera se preocupan de las memorias litúrgicas de los santos, cuando es una memoria obligatoria. Para algunos todos los días es color verde. Y no todos los días es color verde en la liturgia. Todos los días tiene una dinámica litúrgica. Pero cuando nos acostumbramos, caemos en la costumbre y eso hace que los demás digan, esto es aburridor. Esto es aburridor. ¿Cómo hacer una misa sin costumbre? Que cada Eucaristía tenga un sazón diferente. Y eso no significa el show que haga el sacerdote, porque el sacerdote no es el centro de la Eucaristía. ¿Qué es lo que hace que la misa sea única? Porque la misma liturgia que tiene es dinámica, tiene oraciones diferentes. Miren, les voy a contar un secreto. La Eucaristía tiene alrededor de 7 plegarias eucarísticas. 7 plegarias eucarísticas. Y lastimosamente a veces como sacerdotes siempre utilizamos la plegaria número 2. ¿Y saben por qué? Porque la más cortica. Porque la más cortica. Y con la excusa de decir, no, es que esa es la más antigua. Es verdad, es la más antigua, pero es la más cortica. Entonces quiero acabar la misa rápido, ya me la sé de memoria, la rezo rápido. Pero se nos olvida que hay 7 plegarias eucarísticas. Hay plegarias por diversas circunstancias. En tiempo ordinario un sacerdote puede decir, hoy vamos a orar por las vocaciones, vamos a hacer la misa en la que se incluye oración por las vocaciones, por las familias, por la guerra, por la paz, por las cosechas, por la lluvia.
La Eucaristía tiene tantas oraciones en las cuales un sacerdote puede decir en tiempo ordinario, oh, hoy vamos a utilizar la eucología de las oraciones de la misa por tal intención. ¿Y eso qué hace? Que la misa misma tenga ¿qué? Un dinamismo, y no necesita el sacerdote que inventar. Yo sé que cuando publique esto me van a crucificar, pero es verdad, hay que decirlo. Y eso es culpa a veces de nosotros como sacerdotes. Cuando terminamos volviendo la misa una costumbre, diciendo todos los días lo mismo, y a veces la predicación ya la tenemos guardadita. Entonces esta las homilías de todo el año, entonces todos los años saco la misma homilía. Y a veces he escuchado sacerdotes que hacen esto. Tienen la misma hoja amarilla y todos los años ya tienen la homilía de todos los años. Entonces ya no dicen más, la leen y ya la gente se aburre de eso. ¿Por qué? Porque nos acostumbramos a dar el pan viejo. ¿Cómo sabe un pan viejo? Duro, no sabe a nada, ni pasa ni con agua, ¿cierto? Pero ¿qué hace dar un pan fresco? Que se prepare la homilía, que se prepare la Eucaristía, que diga hoy vamos a hacer esto, hoy es tiempo ordinario, hoy es feriado, vamos a hacer esto diferente, este viernes vamos a utilizar una misa penitencial. Eso hace dinámica la Eucaristía. Que diga vamos a celebrar una misa de niños, vamos a celebrar una misa para jóvenes, vamos a celebrar una misa por los enfermos, vamos a celebrar una misa. La Eucaristía tiene exquisitez y no es lo mismo. Y qué bueno, queridos hijos, que ustedes le propongan a sus sacerdotes eso, ya que lo están aprendiendo. No les diga que fui yo, pero dígales eso. Si ustedes ven que la misa se les vuelve monótona, como que lo mismo, propónganles esto que les estoy diciendo a sus sacerdotes. El misal tiene muchas oraciones, muchas formas celebrativas, muchas plegarias, muchas intenciones por las cuales podemos celebrar. Y eso se puede hacer y no se necesita inventar. No se necesita inventar. Entonces, la costumbre hace que las cosas caigan en la monotonía y la monotonía aburre. La monotonía aburre. Muy bien. Segundo, ¿cuál es la segunda premisa? Sin conciencia. Les hago una pregunta. Cuando alguien compra un carro lujoso, 0 kilómetros, nómbreme en un carro lujoso, de marca, de una marca que es muy cara, que sea muy cara, un Ferrari, ¿no? Si yo compro un carro Ferrari, todo el mundo me lo va a querer mirar. ¡Ay, padre! Usted sí compró ese carro, tiene plata. Uy, ese motor, cómo suena, ¿cierto? Pero ¿qué pasa donde yo llegue con un Renault 9? Nadie me lo voltea a mirar. Nadie. Ah, se parece, es humilde. Todo el mundo le encanta mirar las cosas lujosas, ¿no? Si usted tiene el iPhone de moda, todo el mundo va a querer decirle, présteme, regáleme una foto, quiero tomarme una foto con ese iPhone. Si alguien compra el Apple Vision Pro, ¿no? Esas gafitas que valen como $5,000, todo el mundo va a decir, oiga, préstamelas para yo ver también, ¿no? Pero si usted tiene las gafas Meta, eso ya es pasado de moda, ¿no? Todo el mundo quiere y se maravilla por las cosas valiosas, porque es que lo valioso atrae, lo valioso atrae. Por eso es que a veces usamos joyas, por eso es que usamos cosas de valor para sentirnos, ¿qué? Atraídos, porque es que lo valioso atrae, lo valioso atrae. Entonces, si lo valioso atrae, yo les quiero hacer una pregunta. ¿Cuánto cuesta una Eucaristía? ¿Cuánto vale una misa? ¿Difícil pregunta? La misa costó la vida de Cristo. La misa costó la vida de Cristo. La misa no es más que volver al patíbulo de la cruz. Escuchen esto. La misa no es más que volver al patíbulo de la cruz. Cuando vamos a la Eucaristía es volver al Calvario. ¿Quién se ofrece en la Eucaristía? Jesús. ¿A quién se ofrece en la Eucaristía Jesús? Al Padre. ¿Por la unidad de quién? Del Espíritu Santo. Es decir, cada Eucaristía que vamos
no es más que ir al Calvario de la cruz. Pero la Eucaristía, nos dice la Iglesia, es un sacrificio incruento. ¿Han escuchado esa palabra incruento? Es decir, Cristo mismo se nos da la Eucaristía, se nos inmola por nosotros. Por nosotros. Por tanto, la misa es invaluable porque costó la vida de Cristo. Ahora yo les pregunto, si la misa tiene un valor invaluable, ¿por qué a veces la desaprovechamos? Y la desaprovechamos o la cambiamos por cosas que no tienen valor, como el trabajo, como el cansancio, como el paseo, como otras cosas. Cuando un cristiano reconoce que en la misa Cristo se sacrifica por nosotros, para mí lo más importante es ir al Calvario de la cruz. Todos dicen alguna vez, qué bueno yo haber estado en ese momento de la crucifixión, y resulta que cada vez que vamos a la Eucaristía es la crucifixión de Jesús. Es un sacrificio incruento. Es Cristo, el Cordero sacrificado, que se nos da como alimento para nuestra salvación. Cuando nosotros estamos en la Eucaristía, no desaprovechemos ese valor. A mí me da mucha tristeza que hay personas que en plena Eucaristía, o peor aún, en plena consagración, se levantan y se van al baño. Ahí sí les da ganas de ir al baño, ahí sí les da ganas de miar, de todo lo que pasa en la vida. Ahí sí quieren salir al baño, ahí sí les entra la llamada por celular, ahí sí les quiere hablar todo el mundo, ahí sí les entra el WhatsApp. Entonces, dejamos la Eucaristía por cosas que no tienen realmente valor. Yo les hago una pregunta, si uno va a un cine y la película está tan emocionante y usted tiene ganas de ir al baño, ¿usted se va para el baño? Muchos se aguantan, ay, yo no me puedo salir porque me pierdo ese pedazo de la película, ¿no? Y hay personas que se aguantan toda la película por no salirse en el baño porque se pierden lo que si se salen pues se lo van a perder y no lo van a poder volver a ver. Es más, entonces, si somos capaces de aguantar en una película, en un cine, ¿por qué no aguantamos en la misa? Porque a veces tenemos la costumbre de estar saliendo al baño, a no ser que ya haya una enfermedad, pero si podemos decir, bueno, me puedo aguantar, porque no me puedo perder ese momento invaluable de Cristo en el Calvario de la cruz, allí en el ara de la cruz, del altar. Entonces, valoremos eso que tenemos, valoremos el sacrificio de Cristo que costó su propia vida. Que si me está llamando la esposa, el esposo, mi hijo, es más importante lo que se está viviendo allí. ¿Usted por qué no me contestó? Porque primero es el sacrificio de Cristo que usted mismo. Primero es el sacrificio de Cristo. Valoremos eso. Que cuando haya que ponernos de rodillas, si lo podemos hacer, no nos sentemos. Yo escuchaba a un sacerdote que le decía a la gente en el momento de la consagración, de rodillas o sentados. No lo hagamos. De rodillas. Ya si no puedes, pues al menos quédate de pie, a un ladito. Pero es valorar eso que celebramos. Eso que los niños están observando lo que papá está viendo. Si ve a papá que está valorando ese sacrificio de la Eucaristía y se lo explica, el niño va creciendo. Por eso es que el niño se cansa de ir a misa. Porque ve al papá acostumbrado que solamente va a misa, se sienta en la última banca, los hombres les encanta cuidar las paredes para que no se caigan, las sostienen allá atrás y deja que pase la misa como, oh, ya fui a misa. Sí, pero fuiste a misa. ¿Y qué valoraste en la misa? ¿Qué viviste en la Eucaristía? ¿La fuiste porque te acostumbraron a vivirla, a que tenías que ir cada domingo? Porque es que si no voy cada domingo, pues me puede ir mal en el día, entonces, por tanto, hay que ir a la misa. No, uno no va a misa para que le vaya bien o mal, porque Dios hace salir el sol y el agua sobre buenos y malos. ¿Por qué vamos a la misa? A valorar la vida de Cristo en el Calvario de la cruz. Qué bueno que vayamos a la Eucaristía, no por temor a la salvación o a la condenación, porque nos han dicho que si tú no vas a misa el domingo, ¿qué pasa? ¿Caes en qué? En pecado mortal. Entonces hay personas que dicen, es que yo no quiero caer en el pecado mortal, entonces por tanto voy ¿qué? A la misa. Ojo, uno no va a misa para no caer en pecado. Quitémonos eso. Que es cierto, el Padre, tercer mandamiento, santificar las fiestas. Sí, eso está bien, pero qué triste cuando un cristiano se mueve en medio de lo leguleyo de la norma.
Si no voy a misa, caigo en pecado. No, no pensemos eso. Quitémonos eso de la mente. Yo no voy a misa o dejo de ir a misa para no caer o para llegar a caer en pecado. Yo voy a la misa para encontrarme con la vida de Cristo, que vale mucho más que cualquier cosa. Qué bueno que tengamos esto en nuestra mente. Hay una poesía de Santa Teresita del Niño Jesús. Bueno, se la atribuyen a ella. Dice así esta frase. Vayamos a misa con esta poesía. No me mueve mi Dios para quererte, el cielo que me tienes prometido, ni me mueve el infierno tan temido para dejar por eso de ofenderte. Muéveme, Señor, verte en una cruz escarnecido. Muéveme, Señor, tus afrentas y tu muerte. Muéveme, Señor, porque aunque no hubiera cielo yo te amara, ni aunque hubiera infierno te temiera. No me tienes que dar porque te quiera, lo mismo que te quiero te quisiera. Por eso vamos a la misa. Vamos a la misa, no porque haya cielo o infierno, no porque caiga en el pecado o no. Vamos a la misa para valorar lo que es invaluable. Es Cristo mismo que se nos da como alimento. Por eso es que vamos a la misa. Por eso es que asistimos a la Eucaristía. Tercera dificultad. ¿Cuál es? La vivimos muchas veces como un espectáculo. Hay personas que dicen, uy, a mí me gusta ir mejor con la misa del padrecito, del padre Carlos. Ay, porque es que ese sí canta. O la del padre Fernando, porque es que ese sí baila en la misa y toca guitarra. O me gusta ir con la misa del padrecito Camilo, porque es que ese sí predica bien. Me gusta ir a la misa de fulanito, del padre fulanito, porque ese sí la hace cortica, rapidito. Ese corta todas las cosas y da la comunión ahí a lo rápido y chao. En 20 minutos sale la misa. Hay personas que buscan la misa no por el Cristo que se sacrifica, sino por el Padre que la celebra. Ay, no me gusta ir a la misa con ese cura regañón, fastidioso, cansón, que vive pidiendo plata a todo momento. No, mejor me voy para otro lado. Nosotros no vamos a la misa por el Padre. Nosotros vamos a la misa por el que se sacrifica en la Eucaristía. Y no me importa el cura que la celebra. No me importa si ese cura es muy pecador, si lo he visto en escándalos, si hace esto o aquello. No me importa. Yo voy por el que se sacrifica en la Eucaristía. Ya el pecado es del cura con Dios. Pero yo voy por el que se sacrifica en la misa. Nosotros, es cierto que hay misas que con padrecitos devuelven eternas, como esta charla, ¿no? Pero hay Eucaristías que hay sacerdotes que son muy dinámicos. Pero ojo a esto. Vuelvo y hago otra denuncia contra mis hermanos sacerdotes y hasta contra mí mismo. A veces nos gusta hacer misas showceras. O misas que tienen escenarios, ¿no? Entonces, para que venga más gente, pues voy a traer con cosas. Y eso es muy lamentable y lo hemos visto en redes sociales. Sacerdotes que para traer gente y los niños se visten de payasos. Sacerdotes que para traer la comunidad LGTB ponen su casulla con la bandera LGTB. Sacerdotes que para lo que pasó en Colombia, lamentablemente, no sé si vieron el video de ese padrecito que jugaba por eso perdió Colombia, que jugaba con Argentina, y él para atraer a la gente, ¿qué hizo? En plena procesión de entrada, puso una canción mundana de Colombia, bailando, entrando así, feliz, en plena procesión de entrada. ¡Qué error garrafal! Eso es un show. Eso es un show. La misa empieza con la procesión de entrada. Con la procesión de entrada. Y a veces nosotros, para atraer gente, nos encanta hacer esos espectáculos y se nos olvida que el centro de la misa no soy yo, es Jesucristo. Y a veces nosotros como sacerdotes corremos el riesgo y lo peor, los fieles nos acolitan eso. Y lo aplaudimos, ¡uy, qué bueno ese padre moderno!, ¿cierto? ¡Qué bueno ese padre que sí hace esto! ¡Qué bueno que este padre tal cosa! Hay cosas dentro de la misa que son permitidas, pero hay cosas que no, que son un escándalo litúrgico. Y nosotros no podemos permitir que la Eucaristía se vuelva en un show. Y ustedes tienen que decírselo a sus sacerdotes. Hay que valorar lo sagrado, el misterio, lo que celebramos, lo litúrgico. No hay que añadirle nada a la Eucaristía. No hay que quitarle nada ni añadirle nada.
La Eucaristía tiene todo su dinamismo, todo su dinamismo. Pero cuando la misa se vuelve un show, yo me atrevo a decir esto, hasta ni el Señor está allí presente. Porque cuando el Padre o la persona o quien hace se vuelve el centro de atención, eso sí que es un problema. Y mucha gente, ahora no hablo solo del sacerdote, hablo también de los que sirven dentro de la Eucaristía. Hay personas que mantienen peleando, es que yo soy el ministro de la comunión, yo tengo que servir. Y donde le digan a la fulanita, mira, tú eres muy ministro de la comunión, pero hoy quiero que lo haga otra persona. Puedes quedarte sentadita, eso es una tragedia para esa persona. Pero ¿cómo va a poner el Padre a otra persona si yo estudié ministerio de la comunión? Pero espera, tú no eres el centro. Hay personas que son proclamadores, hay donde les quiten la lectura y se la pongan a otra persona, eso es una tragedia. O hay donde el ministerio de la música, que le digan, venga, quiero invitar hoy otro ministerio, tú te puedes sentar y traemos otro ministerio. Eso es una tragedia para los músicos. El Padre, porque me quita, si a mí me tocaba esa misa, si yo soy el que la canto. Espera, ni usted ni yo somos el centro de la Eucaristía. ¿Prestamos qué? Un servicio. Un servicio. Hijos, si ustedes prestan un ministerio dentro de la Eucaristía, descubran esto. No dejen que el demonio los vuelva egolátricos, porque eso es obra de Satanás. Quitarle el centro de atención al Señor para ponernos en medio de la Eucaristía. Entonces nos encanta que nos vean, nos encanta lucirnos, es que yo soy el que canto, yo soy el que toco guitarra, yo soy el que hago las cosas mejor. Y más cuando entro en las parroquias hay 2 o 3 ministerios de música, les encanta pelearse por quién canta más bonito. Eso no está bien, eso no está bien, eso no es de Dios. Y eso hay que erradicarlo de nuestra vida de parroquia, porque por eso es que la Eucaristía pierde todo su sentido. Otro elemento de dificultad, ¿cuál es? Vivirla sin disfrutarla por completo. Muy bien, vivirla sin disfrutarla por completo. ¿Ustedes han ido a fiestas? Los anfitriones de la fiesta son muy astutos. ¿Saben por qué? Porque la mejor comida la dejan casi para lo último. No la dan al principio porque sabe que se va la gente. ¿Qué es lo primero que empiezan a hacer? Por ejemplo, cuando son quinceañeras, bailan el vals, se toman las fotos, pasan de mesa a mesa, mientras hacen todos los shows, le dan solo picaditos a la gente, ¿no? Y después de que hacen todo, por ahí, si la fiesta es en la noche, terminan dando la comida a las 12, 1 de la noche, la comida principal, ¿cierto? Y le toca a uno quedarse hasta la medianoche, ve que come ahí sí se va uno, ¿no? Pero a veces, ¿qué pasaría cuando uno se aguanta todo? Y cuando la comida la van a dar a las 12 de la noche, yo me voy a las 11:50. La gente no se va hasta que le dan, ¿qué? La comida, porque por ahí dice alguien que indio comido, indio ido, indio malagradecido, ¿no? Nosotros cuando vamos a una fiesta esperamos usualmente la comida, porque la comida es buena, que me voy a perder ese pernil de pollo, que me voy a perder esa lechona, que me voy a perder esos tamales, en fin, porque nos encanta vivir alrededor de la comida. Yo me pregunto, ¿por qué hay mucha gente que no pasa a comulgar? ¿Por qué a veces no comulgamos? ¿Por qué a veces no recibimos la comunión? Vivimos la fiesta de manera incompleta. Es cierto que hay situaciones difíciles que no puedo pasar a comulgar, eso es verdad. Pero hay personas que prefieren no pasar a comulgar porque no les gusta confesarse. O porque se acostumbraron a no comulgar. ¿Para qué ir a recibir un pedazo de pan allá? ¿Cierto? O hay personas que dicen, me alimento más con el pan de la palabra. Hay un mal que hace dentro de la Eucaristía. Y es la famosa comunión espiritual. ¿Han escuchado? ¿Cómo empieza esa comunión espiritual? ¿Quién se acuerda? Creo, Jesús mío, que está real y verdaderamente en el santísimo sacramento del altar. Les voy a decir algo. Eso no es comunión espiritual. La gente ha pensado que yo con decir esa oración ya estoy, ¿qué?
comulgando y no estás comulgando espiritualmente. Esa oración se hizo no para que se rezara dentro de la misa, se hizo para las personas que no podían asistir a la Eucaristía y la rezaban. Eso es diferente, pero era en un contexto diferente. Personas que vivían lejos de la iglesia, pues rezaban ese domingo la oración, o cuando, por ejemplo, servía esa oración cuando llegó la pandemia y nos tocaba ver la misa por televisión. Ahí sí valía la oración. ¿Por qué? Porque ¿cómo dice la oración? Atención a eso. Creo, Jesús mío, que está real y verdaderamente en el Santísimo Sacramento del altar os amo sobre todas las cosas y deseo recibirte vivamente dentro de mi alma. Ojo a esto. Miren que hasta estamos diciendo mentiras con esa comunión espiritual. Deseo. ¿Deseo qué? Recibirte vivamente dentro de mi alma. Oye, si tú deseas recibirte, ¿por qué no se para y va y comulga? No, ¿tiene sentido, no? Deseo recibirte vivamente dentro de mi alma, pero no pudiendo hacer, ¿por qué no puede hacerlo ahora? Va, párese. Es que padre, no me he confesado. Pues tiene que irse a confesar. Tiene que remediar su situación, que vive en pecado mortal, que vive en una situación irregular. Hay que salir de eso, porque yo no puedo quedarme en el pecado. No podemos acostumbrarnos a vivir en el pecado. Deseo recibirte vivamente dentro de mi corazón, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente. ¿Por qué no puedes hacerlo? Sencillamente, tienes que levantarte y allí acercarte a la Eucaristía y confesarte regularmente. Es así que esa oración comunión espiritual no vale para dentro de la misa. No es válida, porque de alguna manera todos podemos hacerlo. ¿Qué nos impide? Confesarnos, lo podemos hacer. Arrepentirnos, lo debemos hacer. Convertirnos, cambiar, lo debemos hacer. Entonces, ¿por qué no puedes hacerlo ahora? ¿Porque no quieres, sencillamente? Entonces, esa comunión espiritual no es válida dentro de la misa. Es solo para el que no puede ir a la Eucaristía presencialmente. ¿Me hago entender? Eso es, terminamos viviendo la Eucaristía, disfrutándola de manera incompleta. Ahora bien, hay personas que se han acostumbrado, especialmente en los Estados Unidos, a que, bueno, yo no paso a comulgar, pero paso a recibir ¿qué? Y hay personas que creen que con eso ya hicieron mucho. Permítanme decirle, yo lo hago porque lastimosamente es costumbre aquí, pero no debería hacerse. Porque es que la bendición, si quieres la bendición, está al final, se va a dar la bendición al final. Eso es alargar la Eucaristía, darle bendición a todo el mundo ahí, o hágase al final de la misa, si quieres una bendición. Padre, quiero que ores por mí, me van a hacer una cirugía, ya eso es diferente. Pero ahí pasar y dar bendiciones, yo cruzo las manos para que me den una bendición. No, no es el momento de dar bendiciones, es el momento de recibir a Jesús Eucaristía. Eso es diferente. Eso es diferente. Eso es como el que está en la fiesta y le van a pasar el plato de comida. Y entonces le dicen, no, mejor dame la bendición. No, usted va a sacar el plato porque eso vino, ¿cierto? Si usted va a la fiesta, no va a decirle, no, muchas gracias, otro día. No, es que si no hay otro día. Si usted no come ahorita, se acaba la fiesta y ya no hay, mijo. Todo el mundo va sacando el platico en la fiesta, igualmente en la Eucaristía. Si vamos a la Eucaristía, es porque qué bueno, no quedarnos insatisfechos, no quedarnos incompletos, vivir la misa de manera completa, disfrutarla, comer el pan de vida eterna, comer a Jesús, comer a Jesús. ¿Me hago entender? Yo estoy aquí haciendo muchas denuncias, ¿no? Quinta, ¿cuál es la quinta? Capacidad tan grande de abandonarlo. ¿Por qué la gente no va a misa? Porque muchas personas, a veces nosotros los sacerdotes nos contentamos con decir, uy, en mi parroquia hoy vinieron a misa 200 personas, 300 personas. La pregunta es, ¿en su parroquia viven solo eso? ¿Dónde están los que no vinieron a misa? ¿Dónde están los que se quedaron en el camino? Es cierto que es difícil para todos nosotros como sacerdotes acercar a todo el mundo, pero al menos la oración de nosotros debe atraer el corazón de los no creyentes. Nuestra oración debe alcanzar
el favor de los que no vienen a misa. Hay muchas personas que terminan abandonando la Eucaristía por el problema, por la dificultad. No podemos caminar con hambre bajo el sol. Cuando uno camina con hambre, corre el riesgo de desmayarse, corre el riesgo de deshidratarse, corre el riesgo de enfermarse. Hay personas que después de haber venido tanto a una Eucaristía, pasan luego por una enfermedad, pasan luego por un problema, pasan luego por la muerte de un ser querido. ¿Y a quién es el primero que culpan? ¿Yo para qué fui a misa? Miren, tanto que mantenía en la misa. Y Dios se llevó a mi familiar, Dios se llevó a mi mamá, a mi papá, Dios se llevó a mi esposa, Dios se llevó a mi esposo. Quedé solo. ¿Para qué me sirvió ir tanto a misa si quedé sin empleo? ¿Para qué me sirvió tanto servir en la iglesia si me echaron del trabajo? ¿Para qué me sirvió ir a la Eucaristía si mi hijo ni siquiera cambia? ¿Para qué voy más a misa si ni siquiera Dios me escucha? Cuando uno tiene dudas, ¿qué debe hacerlas? Aclararlas. Y a veces nos da miedo enfrentarnos con Dios. Y cuando tenemos problemas, en vez de enfrentárselos al Señor, lo que hacemos es abandonarlo. Tengo un problema, no lo enfrento con el Señor, termino huyendo. Cuando tú tienes un problema, vaya, peleé con el Señor. Hay personas que dicen, mire, usted no le pregunte a Dios por qué le pasó eso, pregúntale él para qué. Mentiras, pregúntale a Dios. Yo he peleado con el Señor. Yo le he dicho, Señor, no entiendo lo que tú haces en mi vida. Dios sabe comprendernos. La diferencia es que cuando tú le preguntas a Dios el porqué de tus problemas, debes quedarte en silencio porque Él tiene una respuesta para ti. No solo le hables, tú calla también. Él tiene respuestas. Señor, ¿por qué se llevó a mi hijo, a quien tanto amaba? ¿Por qué me lo quitaste? Tú díselo al Señor, pero cállate para que Él te responda. Dios es humano, Dios conoce nuestra realidad, Dios sabe nuestras miserias, Dios conoce nuestro dolor porque Él lo padeció. Dios, antes de los sufrimientos tuyos, Él también sufrió por ti y conoce tus sufrimientos. Miren volvamos al camino de Emaús. Estos discípulos iban tristes, aburridos, agobiados. Miren, nosotros confiábamos en ese que nos dijo que iba a resucitar, que nos dijo que iba a liberar a Israel, que nos dijo que iba a hacer esto, pero lo mataron y como que ahí acabó todo. ¿Y cómo iban los discípulos? Lo que muchos de nosotros hacemos, devolvernos para nuestra aldea de Emaús, aburridos, tristes, agobiados, melancólicos y con la nostalgia de la vida. Y cuando estamos así, no vemos al Señor, pero se nos olvida que ahí está Dios hablándonos, que ahí está Dios acompañándonos, que ahí está Dios sufriendo por nosotros, que ahí está Dios consolándonos, que ahí está el Señor diciéndole, entiendo tu dolor y como lo entiendo, camino contigo. Como hizo con los discípulos de Emaús. El Señor conoce tus problemas. Háblaselos al Señor. Grítaselos a Dios. No importa lo que hayas atravesado, no importa tu situación más miserable, no importa el pecado, no importa la enfermedad, no importa lo que hayas pasado en tu vida, no importa lo que te estén juzgando los demás. El Señor te conoce, no le tengas miedo. Dios es tan cercano a ti que sufre contigo, que camina contigo, que te entiende. ¿Saben lo más bonito de Dios? Es que a pesar de que nosotros juzgamos la voluntad del Señor, Él no la juzga, Él nos comprende. Él nos comprende. Hay personas que me llegan a decir, Padre, llegué a un momento donde rechacé a Dios, donde renegué de Dios. ¿Y sabe qué le digo? Dios no te juzga por eso. Él sabe y te comprende porque renegaste. Pero lo más hermoso es que has vuelto a descubrirlo. ¿Qué pasa cuando una persona sale de un problema?
¿Qué pasa cuando salimos de una dificultad? ¿Qué pasa cuando salimos de la enfermedad? ¿Qué pasa cuando descubrimos por qué el Señor permitió que ese familiar se fuera, se muriera? Cuando salimos de eso, nos damos cuenta de la realidad diferente. ¿Saben? Hay un filósofo que dice, Manuel Levinas, cuando tomo distancia de un acontecimiento, me permite mejor reflexionar el acontecimiento. ¿Saben por qué el depresivo se hunde más en la depresión? Porque le cuesta salir de sí mismo para descubrirse cómo se encuentra. El depresivo, el que vive con ansiedad, el que vive angustiado en su alma, en vez de buscar salida, busca hundirse más como esa tierra movediza, que entre más uno se mueva, más se hunde. ¿Y cómo se hunde más? Fíjense en cómo son los depresivos. ¿Saben cómo son? El depresivo le encanta vestir de negro, toda la ropa de luto. Le encanta la música que hable de depresión, de tristeza. A un depresivo no lo escucho con música alegre, folclórica, feliz. Le encanta alimentar su depresión. Le encanta alimentar su depresión. La persona enferma, cuando le dicen, mira, le dice el médico, fulanito de tal, permítame decirte que tienes cáncer. ¿Qué es lo primero que piensa cuando a alguien le diagnostican un cáncer? Me voy a morir. ¿Y sabe qué es lo que le está diciendo el médico? Disfruta más la vida, valora más la vida, aprecia más la vida, ama, perdona, reconcíliate, viaja, comparte, disfruta. Eso es lo que te están diciendo. Cuando uno le diagnostican una enfermedad, le estás diciendo, vive la vida más a plenitud. Algún día te vamos a morir, no lo sabemos, pero disfrútala. Eso es darle sentido a nuestra realidad y dejar de hundirnos en el problema. Cuando estamos en un problema, que nos están juzgando, que nos están calumniando, que nos están echando del trabajo, que el empleador, por más que yo le serví, me di todo por esa persona, al otro día me dijo, fulanito, gracias por tu trabajo, aquí está tu dinero, chaito. Eso duele. Y más cuando ha sido muy lambón, ¿cierto? Eso duele peor. Y a veces uno dice, pero es que yo di todo. Yo me sacrificaba, yo gastaba horas extras, ni siquiera buscaba que me pagaran y ahora resultó echándome. Eso duele, eso lastima. Y a veces entonces terminamos hundiéndonos, maldiciendo, odiando, renegando. Y a veces no descubrimos que gracias a esa persona, quizás más adelante me permitió encontrar un trabajo mucho mejor, más tranquilo, más confortable, que me permitiera más estar con familia. Y solo nos damos cuenta de ello cuando ¿qué? Cuando nos hemos salido ¿de qué? Del problema. A veces en los problemas, en la enfermedad, al primero que terminamos es juzgando ¿a quién? A Dios, creyendo que Él es el culpable de todo. Cuando Él nos está diciendo, mira, trata de desenfocarte del problema y verlo desde otra realidad. Y te darás cuenta que la vida va cambiando. Y eso lo hizo el Señor con los discípulos de Emaús. Les trató de abrir ¿qué? El entendimiento. Estaban obcecados, estaban ahí aturdidos con su dolor, con su problema. Es así que deja de sufrirte, deja de martirizarte, deja de agobiarte. Valora lo que no tiene precio, valora lo invaluable. ¿Cómo queremos llegar a viejos? A mí me fascina cuando hablo con algunos ancianos. Ya me doy cuenta de esto. En psicología hay unos versos. Y en la etapa de la adultez mayor, de la vejez, el anciano siempre llega a un verso que se llama esperanza versus desesperanza. Ustedes se dan cuenta que los ancianos siempre están recordando cosas de su pasado. Y cuando se acuerdan cosas del pasado, uno descubre cómo las vivió. Cuando lo hablan con esperanza o cuando lo hablan con tristeza. Uno desde ya se construye la vejez. Escuchen esto. Desde ya nos construimos la vejez. La vejez no llega sola. La vejez llega desde la juventud. Desde niños, desde adolescentes, desde jóvenes, desde adultos. Estamos ya construyendo vejez. ¿Por qué la construimos? Miren, qué bonito es encontrar a un anciano cuando le dice, estoy feliz porque saqué a mis hijos adelante.
y ahora ellos son profesionales, tienen su esposa, su esposo, sus hijos, su hogar, y yo estoy feliz de verlos a ellos, y más feliz de ver a mi esposa, que tenemos 50 años de estar juntos, y aquí nos ve, en medio de las enfermedades, solitos, pero contentos de ver a mis hijos con sus nietos. Eso causa alegría. A decir el otro, miren la diferencia. Espero que eso no pase por acá, ni los haga llorar. A decir el otro anciano, Padre, quisiera devolver el pasado para haber vuelto con mi esposa, para haber amado más a mis hijos, para haber compartido con ellos. Pero tengo dolor que ya no puedo volver atrás, que me toca terminar mi vejez solo, aburrido, olvidado de mis hijos, odiado por ellos, porque cuando ellos necesitaron de mí, nunca estuve para ellos. ¿Cómo queremos llegar nosotros? ¿Cómo estás construyendo tu vejez? Los jóvenes, los muchachos que están aquí, se es joven una sola vez. Lo que hacemos o dejamos de hacer como jóvenes en la adultez lo estaremos viviendo con nostalgia, con esperanza o con desesperanza. Hay adultos mayores que anhelarían llegar a ser jóvenes para vivir la plenitud. Me explico. Volvamos al anciano que ahora piensa en su adolescencia. Padre, estoy feliz porque como joven fui al grupo juvenil. Ahí en el grupo juvenil conseguí a la mujer que el Señor puso en mi camino. Ahora estoy con ella. Ahora comparto con ella. Me acuerdo cuando íbamos a campamentos, cuando compartía con mis amigos, y ahora murió fulanito de tal, que era mi mejor amigo, con el que íbamos a la iglesia, o con quien salíamos, y con quien aprendí muchas cosas, y con quien tuvimos varios encuentros, salidas, paseamos, vivíamos nuestra vida de juventud, y me da tristeza ver que ese mejor amigo de mi juventud ya se murió, pero feliz porque tuve un buen amigo, y en el grupo juvenil tengo a esta mujer que aunque es un poco rabiosa, ahí está conmigo, Padre. A decir el otro anciano, Padre, quisiera volver a mi juventud, porque en mi juventud quisiera reparar lo que hice. Fui un alcohólico, un vicioso, probé la marihuana, la cocaína, comercialicé con la droga. Resulta que fui infiel, fui promiscuo, estuve en bares, ahora tengo un dolor de cabeza porque no dormía lo suficiente en mi juventud, ahora tengo estas enfermedades porque cuando estuve como joven me la pasaba tomando y ahorita tengo una cirrosis porque cuando joven empecé con el cigarrillo, con la droga y ahorita tengo cáncer en los pulmones. Si hubiese sabido que iba a llegar a esto como estoy, preferiría devolverme a la juventud y no haber hecho que hice en mi juventud. ¿Cómo queremos? Desde jóvenes también construimos la vejez. Desde jóvenes, desde niños, empezamos ya a vivir la vejez. Porque es que a veces los niños y los jóvenes piensan que van a ser eternamente jóvenes, pues hagamos con nuestro cuerpo y con nuestra vida lo que querramos. Pero se nos olvida que más adelante hay algo que nos va a pasar, factura. Y lo que tú hagas o dejes de hacer, eso te lo va a cobrar la vida después misma. Si tú te pasaste toda la vida sin dormir, trasnochando por estar en bares, discotecas, eso te lo va a traer la vejez. Se envejece rápido. El dormir incluso rejuvenece. Por eso vean a mí, no mentiras. Dormir rejuvenece, descansar, comer bien, hacer ejercicio. Qué bueno vivir esas cosas. Eso ayuda, eso da alegría, eso da energía. Eso nos permite ser más vitales. Hay personas que se olvidan de Dios y dejan la Eucaristía. Y como dejan la Eucaristía, empiezan también a formarse un concepto de Dios. Vuelvo a tocar a los jóvenes. Los muchachos, cuando llegan a la high school, los famosos profesores de filosofía les empiezan a enseñar conceptos de Dios. Y ese niño que papá y mamá lo llevaba a la misa
le decía a mi hijo, hay que arrodillarse acá. Tú vas a hacer la primera comunión, luego la confirmación, y ese niño piadosito recibía la Eucaristía de rodillas, rezaba con los papás, rezaba el rosario con ellos, pero llegó al colegio, llegó a la universidad y se encontró con el profesor que le empezó a hablar del concepto de Dios y le metió ideas de la izquierda hegeliana, filosofía atea, y ese niño se alimentó con eso y cambió su concepto. Yo tengo un primo que cuando niño íbamos a grupos de oración y hasta llegó a predicaba también. Luego entró a la universidad, le llegaron de conceptos de filosofía marxista, socialista, y empezó a cambiar el concepto hasta el punto de decir, no creo en Dios. Y publica en sus redes sociales actualmente todo lo que tenga que ver en contra de la fe de la iglesia, del concepto de Dios. Y yo decía, ¿en qué momento cambió cuando hasta llegó a predicar de Dios, hasta enseñar su palabra? Estas cosas es cierto que aturden cuando se nos habla de conceptos de Dios. Yo les voy a decir algo, y eso va para los muchachos y para todos aquellos papás que les duele en el corazón ver a sus hijos que no volvieron a la Eucaristía. O en el peor de los casos, como vienen obligados a la misa, porque sus papás los obligan a venir a la misa, pero vienen aburridos a sentarse ahí, a aplanarse ahí y a dejar que la misa pase, mirando mal al papá, haciendo mala jeta, mirando el celular y dejar que pase, porque papá y mamá lo obligan a venir a misa. Les voy a decir dos cosas. Si ustedes a su hijo le enseñan desde niño las cosas de fe, eso es inamovible. Puede que lleguen conceptos, filosofía, todo lo que le quieran cambiar el conocimiento, va a llegar un momento, así sea cuando viejos, van a recuperar lo que aprendieron de niños, porque lo que se aprende de niños es tan fundamental que eso no se olvida, eso se queda ahí. No les dé miedo, no les dé miedo. Si su hijo, adolescente, joven le dice, ya no quiero volver a la misa, no lo obliguen, porque entre más lo obliguen, más lo distancia. ¿Sabe qué le puedes decir? Hijo, tú no quieres ir a la misa, está bien, pero sepa que Dios siempre te está esperando. Y yo voy a ir a la misa porque quiero orar por ti. Eso lo alimenta, eso le dice algo al joven. No lo obliguen, porque entre más lo obliguen, más lo distancian. Tú puedes decirle, estoy orando por ti. Dios te espera. Cuando tú quieras ir, Él allí está. Él allí está, con la luz encendida, para hablarte al oído. Enséñale eso al hijo. Y si el hijo le dice, ya no creo en Dios, dile esto. ¿Saben por qué Karl Marx se volvió ateo? ¿No? Eso poco lo enseñan en los colegios y universidades y está en la historia de la filosofía de Marx. Resulta que Marx tenía una abuelita, no es como la de ustedes, era peor. Esta abuelita lo perseguía a todo momento, es decir, lo vigilaba, él cuenta en su historia, lo vigilaba tanto que le decía, si usted se porta mal, Dios lo está mirando, Dios lo va a castigar, Dios le va a hacer algo porque estás haciendo tal cosa. Eso está como las mamás o abuelitos que le dicen, si usted se va para allá le va a salir el coco. Es como ese niño que lo están vigilando a todo momento. Pues ese Marx se traumó de ese Dios que lo vivía vigilando y que si se portaba mal lo iba a juzgar, lo iba a castigar. Y la abuelita siempre le reclamaba eso, le decía, si usted se porta mal, mire, Dios lo va a mirar, Dios lo va a castigar, Dios tal cosa. Y llegó al punto donde una vez él cuenta que sin querer quemó la alfombra de su casa. Quemó sin querer la alfombra de su casa, un accidente que tuvo. La abuelita preciso lo estaba mirando y le dijo que por haber quemado la alfombra, Dios lo iba a castigar fuertemente, porque él no tenía que haber hecho eso. ¿Y sabe qué dijo Marx con el tiempo? Si ese Dios que me mira y me vive juzgando, me castiga por todo, prefiero no creer en ese Dios. Y empezó a hablar de ateísmo. Es decir, su filosofía atea, lastimosamente, se creó por un concepto erróneo de lo que es Dios. ¿Y qué es la filosofía atea?
no es más que conceptos equivocados de lo que no es Dios, de lo que no es Dios, porque Dios no nos juzga. La abuelita le hizo creer que ese Dios te juzga, pero no estaba hablando quizás del Dios de los cristianos, porque ese no es el Dios de los cristianos, que nos vive castigando, que nos vive juzgando por lo que hacemos. Con razón Mar se volvió ateo. Si a mí me hubiese pasado, yo también me hubiese vuelto ateo. Prefiero no creer en ese Dios, porque muchos hijos les cuesta que le hablen de Dios como padre, porque tienen el concepto de su papá que es padre, y si ese padre que es borracho, es maltratador, es justiciero, es un mal papá, es un mal esposo, pues sencillamente, si me dicen que Dios es padre, pero veo a mi papá que es así, oye, yo prefiero no tener a ese Dios como papá. Empiezan a hacerse conceptos erróneos de lo que no es Dios. Y déjenme decirle que todos los conceptos que hay sobre Dios, tanto a favor como en contra, son válidos. Yo los creo. Todos los conceptos. Si a mí un ateo se para dentro de aquí delante mío y me dice un argumento de por qué Dios no existe, yo se lo creo. Yo se lo creo. Porque si me está hablando desde el argumento, yo le respeto su argumento y es válido. Porque todo argumento es válido. Todo argumento. Él me pondrá su idea de por qué Dios no es posible, no existe, y yo le diré por qué Dios sí existe. Es más, le voy a contar una experiencia. Estaban en Río Negro, en Colombia, Río Negro, Antioquia, y me tocaba como seminarista, pues ir a los colegios, hablar de vocación, eso que hacemos los seminaristas, en fin. Entonces, había un muchacho que quería sabotear la clase, o sea, la clase no, la charla que les estaba hablando de vocación, todo eso que nos decían que había que decir. Entonces dijo, yo no creo en Dios porque Dios no existe, me decía este joven de 10º grado. Entonces él no esperaba, yo sabía que me estaba saboteando, pero él no esperaba lo que quería hacer con él. Entonces le dije, venga, usted que me está diciendo Dios no existe, ¿sabes una cosa? Yo también creo que Dios no existe. Dios no existe, tienes razón. Pero yo me voy a sentar y tú me vas a explicar por qué Dios no existe. Y luego yo te voy a decir por qué Dios no existe. Él no esperaba eso. Los demás empezaron a burlar de él, a que pasara. Pero como esos muchachitos que solo viven para sabotear, ese era mi objetivo, no hacerle ver que hay que dar argumentos. Si me lo dices, ¿por qué me lo dices? Dios no existe. Bueno, es válido, pero demuéstramelo por qué Dios no existe. Entonces, bueno, no logró pasar, no pasó al tablero, solo fue la burla de los demás. Entonces les dije, mire, yo les quiero decir a ustedes, cambiando el tema, ¿por qué Dios no existe? Porque la existencia es contingencia. Solo lo que existe tiene un inicio y tiene un final. Por tanto, en Dios no es posible la existencia. Dios no existe. ¿Qué vendría siendo Dios entonces? Como Dios no existe, Dios es esencia. Porque en Él no hay inicio ni hay fin, en Él hay eternidad. Y solo lo existente tiene contingencia. Nosotros somos contingencia, nosotros sí existimos. En cambio en Dios no hay existencia, Dios es esencia. Dios es la persona del Verbo, porque Dios está presente desde los inicios de la creación y antes de la misma creación, y después de que nosotros acabemos, y aunque los filósofos lo nieguen, ellos son contingentes y ellos ya se murieron, y el concepto que tenía ya se murió, y Dios sigue estando, porque Dios es esencia. Hasta aquí quiero dejar esta primera parte. La segunda parte vamos a hablar después de la Eucaristía como sanación y liberación en los signos de Dios y del hombre. Muchas gracias por su presencia, por escuchar. Espero que no los haya dormido. Y bueno, nos vemos en la segunda parte de esta charla. Dios los bendiga. Después yo.